Muchos patólogos del habla comenzamos ofreciendo servicios clínicos, pero hay veces que los caminos van cambiando y hay algunos especialistas que terminan dirigiendo un programa universitario, creando iniciativas para adultos con autismo y formando a futuras generaciones de profesionales. Y este es el caso de nuestra invitada de hoy, la doctora Victoria Reyes, quien actualmente dirige el programa de maestría de patología del habla y lenguaje de la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan y Mayagüez en Puerto Rico. Así que muchas gracias por estar aquí, Victoria. ¿Cómo estás? Bienvenida, Hablando Claro. Hola, muchas gracias por la invitación. Por fin se dio, que veníamos Por hablándolo hace varios meses. meses. Pero como mencioné, tú sabes, dirigir un programa nada más dentro de todo lo que haces debe ser facilito. Así que Nada de estrés, nada, todo nada bien de sencillo. estrés. Pero Piece of gracias, cake. gracias por sacar este ratito. Y primero que nada, queremos conocer quién es Victoria Reyes. Así que cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegas a este mundo de la patología del habla, porque sabemos que empezaste como clínico, ¿correcto? En tu experiencia como profesora, ¿qué papel crees que tiene la inteligencia artificial dentro de los programas de patología del habla y lenguaje hoy en día? En tu experiencia como profesora, ¿qué papel crees que tiene la inteligencia artificial dentro de los programas de patología del habla y lenguaje hoy en día? En tu experiencia como profesora, ¿qué papel crees que tiene la inteligencia artificial dentro de los programas de patología del habla y lenguaje hoy en día? ¿Qué significa realmente que un programa de maestría, en este caso de patología del habla y lenguaje, esté acreditado por la Academia en Audiología y Patología del Habla y Lenguaje, conocido como el CAA? ¿Qué significa realmente que un programa de maestría, en este caso de Patología del Habla y Lenguaje, esté acreditado por la Academia en Audiología y Patología del Habla y Lenguaje, conocido como el CAA? Sí. Pues bueno, yo cuando me gradué de la escuela superior, o mientras estudiaba, mejor dicho, en la escuela superior, ya yo sabía que quería trabajar con gente. Siempre he sabido que quería trabajar con gente y ayudar a la gente de alguna manera. Pero yo estaba más ligada al campo de la educación. Yo quería ser maestra. Así que yo estudié bachillerato en educación en la UPR de Río Piedras, Ujú. con concentración en español de cuarto a sexto. Mientras hacía el bachillerato, hice mi práctica en la escuela elemental de la universidad, en el área de estudios sociales, no de español. Y mientras hacía mi bachillerato, di tutorías en varios lugares, en el programa CAUSE en Río Piedras, para la población del área de Capetillo, y en la Escuela Superior de la Universidad tenía un joven que yo le daba tutorías de español y ese joven tenía afasia. Y esa fue la primera vez que yo Mm. escuché un término parecido. Y obviamente pues él tenía dificultades en el área de lenguaje y eso me llamó mucho la atención. Y cuando llegó el momento de ver qué voy a hacer para maestría, ¿verdad? Ya se estaba acercando la fecha de la graduación del bachillerato, pues no sabía qué quería estudiar y mi mamá mi mamá era empleada de la UPR, Ok. me dio el catálogo de las maestrías. Ajá. Y ahí encontré la maestría en patología del habla y dije, mira, se parece a lo que tenía el joven que yo le daba tutorías en ese momento y por ahí me fui. Fue mi única opción, la única opción que tenía para la maestría. Dije, bueno, si no es Exacto. esto, vamos a ver qué es. Pero gracias a Dios, pues ahí fue. O sea De que ahí en literal fue mirando adelante, los cursos, te mirando, interesaste. sí, mirando los cursos dije, caramba, ahí está lo del lenguaje, el muchacho tenía afasia, por ahí pues veo que me interesa y di en el clavo. Eso definitivamente era lo que yo tenía que hacer. Ahí Y llegué a... luego de maestría seguiste a doctorado, ¿correcto? Sí, pero mientras trabajaba ya de patóloga, cuando terminé la maestría, yo seguí el doctorado rápido porque en aquel momento los hijos de empleados de la UPR tenían la matrícula gratis, solo teníamos que pagar Oh. las cuotas estas de tecnología, mantenimiento, no sé qué, Ya, sí. pero los estudios eran gratis. Así que yo dije, tengo que aprovechar.
para, ¿verdad? Terminar el doctorado de una vez, así que me matriculé en el doctorado de estudios hispánicos en Ok. el área de, empecé por literatura puertorriqueña, pero me cambié a lingüística, que es lo que realmente yo quería. Y mientras estuve trabajando como patóloga del habla en varias clínicas privadas a través de remedio provisional. Bueno, empecé por una por educación, luego Ujú. me moví a remedio provisional y privado en varias clínicas en el área de Carolina, en el área de San Juan. En la de San Juan estuve como 5 años. Y a la vez también daba clases de terapia del habla para el bachillerato de terapia del habla en la Universidad Ana Geméndez. Estuve en Ya. Yabucoa, fue mi primer centro donde trabajé dando clases, porque era patóloga en un preescolar en Humacao, así que estuve en el Ok. área de un tiempo. Luego me acerqué más a San Juan, me mudé al programa de terapia del habla de Ujú. Gurabo, y entonces ya no iba a Humacao, ya no iba a Yabucoa, y me quedé entonces dando clases en Gurabo y siendo patóloga acá en San Juan, en la clínica CNC Therapy Group, en la calle Mayagüez. Ok, así que desde un principio, aunque trabajabas como clínico, también ya estabas dando en el lado de la academia, ¿verdad? Ujú, Ya estabas también dictando cursos a nivel de bachillerato, ujú, sí. terapia del habla, ¿verdad? Así que por ahí me imagino que empieza también tu pasión. Siempre quisiste ser maestra, Sí, nunca así ejercí de que, maestra de escuela, ujú, pero de ujú. alguna manera, pues sí, pues ejercí el área de la educación desde siempre, digamos. Exacto, exacto. Y esta trayectoria te ha permitido trabajar con personas desde la niñez hasta la adultez. Sí. ¿Cómo esa experiencia de ver diferentes poblaciones fue transformando tu manera de entender la comunicación, ¿verdad? Y las necesidades de las personas. Pues mira, cuando yo empecé en las clínicas era más a nivel pediátrico. Y mientras estaba haciendo el doctorado, mi tesis era en Ujú, jóvenes adolescentes con autismo. Y yo tenía, mis participantes eran los mismos jóvenes que yo tenía en la clínica donde yo trabajaba, ¿verdad? Que yo los había visto desde niños y ya eran adolescentes, ahora era en el momento de mi tesis. Y ahí entonces me empezó a surgir la curiosidad de estos problemas de comunicación que vemos en niños pequeños y vemos en adolescentes, ¿qué pasa después? Porque ya entonces ujú, salen de la escuela y yo los dejaba de ver. claro, Em, pero para mi tesis los volví a llamar ya cuando habían salido de mis manos y fue como, wow, eh, creciste, todavía tienes claro. dificultades que son vistas de Wow. otra manera, son atendidas de otra manera, pero en ese momento como que me llamó más la atención esa parte de adolescencia, adultez joven, adultez media. Así que me fui de la clínica de pediátrica y me Ujú, moví en aquel momento existía un lugar que se llamaba Fundación Modesto Gotay, que era un ujú, centro para adultos con discapacidad intelectual, que era adscrito al Departamento de Salud. Y luego que estuve ahí un año, luego de la pandemia, pues el lugar cerró y luego fui a la Fundación Síndrome Down. ujú. Cuando reabrió todo después de la pandemia, estuve allí. Y entonces pude comparar los servicios pediátricos, los servicios en la adultez joven, adultez media y hasta la adultez tardía, porque en Modesto Botay habían adultos mayores. Okay. Y entonces pude ver que definitivamente hay como un gap Ujú, en esa transición a la adultez, algo pasa que se pierden en el camino los servicios, hay menos ayuda, la gente piensa mayormente, pues ya saliste de la escuela, ahora resuélvete por tu cuenta, pero correcto. todavía hay unas necesidades que hay que atender, lamentablemente no se atienden. Así que de ahí viene yo digo, mi población favorita o mi interés en la población Ujú, favorita, ujú. que son precisamente eso, los adolescentes, adultos jóvenes, adultos medios con diversidad funcional, ya sea autismo, discapacidad intelectual, Okay. que es entonces lo que me lleva a crear el grupo allá en la universidad de Paxby. Ok, y vamos a hablar de Paxby. Primero que sí, que eso es un acrónimo, ¿verdad? Son unas Está, siglas, exacto. está larguito. ¿Qué representa Así es, Paxby? las siglas son por Programa para Adultos con Autismo, para Comunicación y Vida Independiente. Ya.
Esas Ok. son las siglas, Paxby. Lo iniciamos en el 2022 cuando yo empiezo como directora del programa del Albizu. Pues yo me siento y digo, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Yo siempre he querido tener un programa para jóvenes adultos o adultos, ¿verdad? Digamos hasta los 30 años, Ujú. donde ellos puedan socializar y ellos puedan realmente practicar destrezas de comunicación, pero no para terapia, sino para su vida. Entonces, Claro, eh, funcional, comunicación funcional. exactamente, exactamente, que ellos puedan hacer las cosas que todos hacemos en la comunidad, ir al supermercado, ir al banco, ir a un restaurante, las cosas básicas que damos por sentado porque las hacemos sin pensar, pero que Ujú. a ellos les cuesta un poco más. Y entonces Correcto. dije, estamos en el lugar perfecto, porque Viejo San Juan es un pueblo pequeño, ¿verdad? Así que si Tienes la queremos oportunidad practicar, de poder ir a una practicar. tienda, ir a un restaurante, pues ahí está el supermercado, Ujú. ahí está el restaurante, ahí está el banco, ahí está todo. Ujú, ujú. Así que qué mejor lugar que este para crear ese programa. Así que lo creamos en el 2022 y estuvo corriendo ese primer semestre o año, yo lo corrí en el 2022 y luego ¿verdad? Lo dejé abierto y otras supervisoras clínicas estaban con el programa. Pero entonces tuvimos una, yo diría, situación con la promoción o con realmente como hay falta de recursos en Puerto Rico para esta población, nosotros sabemos que el espectro autista es bien amplio Claro, y tal vez teníamos pensado un perfil de participante y cuando la gente se empezó a enterar, llegaban diversos perfiles. Entonces, no vamos a negarle la entrada a nadie, ¿no? Eh, correcto, claro. y entonces el grupo fue bien heterogéneo. Y Ujú. entonces, por, digamos, falta de recursos, no se pudo dar lo que queríamos, que era el origen, ¿verdad? De ese primer año que lo habíamos hecho. Se desvirtuó un poco, así que ajustamos al perfil de personas que teníamos. Luego el grupo desapareció como un año, se dejó de hacer porque nosotros teníamos gente, por ejemplo, de Barranquita que llegaban a Viejo San Juan, Wow. porque no hay servicio. No existe, exacto, están bien Son muy escasos para pocos, esta población. exactamente. Exactamente. Y entonces, de momento, los que venían de X pueblo nos decían, mira, ya hice los arreglos un año, pero ya tengo que, ¿verdad? Ya no me dan más permiso en el trabajo para venir, para llegar tarde o Claro. para salir temprano. Así que por varias razones, pues entonces el grupo, pues, no estuvo durante más o menos un año. Y ahora en el 2026 en enero, lo Ujú. retomé nuevamente, lo volví Oh. a tomar yo y me quedo con él porque yo digo que ese es mi Este es bebé. tu bebé. Sí, y este semestre fue genial. Qué bueno. Yo dije, bueno, si empezamos con 4 o 5 no hay problema. Tenemos esta lista de espera. Así que ahora Ah, para agosto esperamos tener un grupo como de 13 o 14 porque se ha ido regando la wow. voz. Ellos, las mismas familias, mencionan, mira, yo una vez fui a un campamento y me quedé con el contacto de otra familia y han seguido Claro, llegando así. Psicólogas que trabajan, la doctora Moraima García, por ejemplo, que trabaja con la población también en transición, me ha referido varios casos y ellos han llegado. Así que hemos hecho un grupo muy bonito que entre ellos ya algunos son amigos, se llaman por teléfono, van al cine, qué hacemos salidas. bueno. Fuimos hace poco a hacer avistamiento de aves, fueron a la bolera, celebramos cumpleaños. Así que es un grupo bien chévere, entre Genial. 20 y 30 años tenemos allí. Esas son las edades. Esas son las edades que tenemos este semestre. Queremos que yo quisiera tener adolescentes, ¿verdad? Pero los adolescentes se supone que están en la escuela todavía. Así que Claro, es más para que difícil la sea en coordinación. semana, lo hacemos viernes, porque muchos de estos jóvenes trabajan, tienen algún part-time. Así que es más fácil que el patrono les dé permiso de entonces Ujú, ausentarse viernes en la ujú. tarde o ajustar los horarios para que puedan participar. Está buenísimo y ojalá que esa iniciativa también pueda ir creciendo quizás a Ujú. otros pueblos también, porque mucha gente me imagino que hace, como mencionaste, el esfuerzo de llegar a San Juan, pero en la Tenemos isla de no solamente es área Luquillo, metro, sí, imagínate. tenemos un joven de Luquillo, tenemos un joven de Vega Baja, sabes que se mueven una hora de camino Sí, sí, sí. para poder asistir.
Los Qué planes están bueno. extenderlo al Centro Universitario de Mayagüez. Vamos a ver si lo podemos hacer en un futuro próximo, crear el grupo allá. Qué bueno, sí, y le da oportunidad también a las personas del oeste, del sur, que quizás Ujú, se le hace hasta más más fácil. cerquita. Y las personas, esto está abierto para el público en general, correcto, no tienes que ser estudiante o que alguien conozca, o sea, Sí, algo familiar del Albizu, esto es para cualquier persona que sí, para aplique. cualquiera. De hecho, no hay nadie que tenga relación con ninguna persona en la Albizu en el grupo que está ahora mismo. Estamos con adultos jóvenes entre 20 y 30 años con diagnóstico de autismo. Sí, lo que pedimos nosotros, ¿verdad? Para propósitos del grupo decimos que Ujú, sean nivel uno, ujú, pero lo importante es que tengan, que sean verbales. De todas maneras, cuando nos han llegado participantes que entendemos que no se beneficiarían del perfil del grupo que tenemos actualmente, realmente pues como quiera les ofrecemos los servicios que tenemos en la clínica, porque, ¿verdad? Aceptamos personas de todas las edades y ujú. se trabaja con el diagnóstico de autismo en todos los niveles, para todas las edades, en distintos tipos de servicios, así que como quieras, las puertas de la clínica siempre están abiertas. Buenísimo. Y pueden buscar información en la página del Albizu, ahí es donde aparece todo. Sí, no estoy segura, me parece que todavía lo de Paxby no está, porque Ok, este año es que lo vamos a institucionalizar oficialmente, o sea, para que ok. aparezca entre los servicios especiales que ellos le llaman, Ujú. de la clínica, pero en la página pueden encontrar el número de teléfono de la clínica y pueden llamar, ¿verdad? O enviar correo electrónico a cualquiera de nosotros en la universidad y le damos información. Perfecto, perfecto, eso está buenísimo. Y Victoria, hoy en día tú tienes una perspectiva, puedo decir privilegiada, porque ya que diriges uno de los programas de formación de futuros patólogos del habla, pues te da la oportunidad de conocer o estar un poquito quizás más al día en la profesión, ¿verdad? Me gustaría que habláramos un poquito sobre la profesión de patología del habla en sí hoy en día en el 2026, porque nosotras pues nos graduamos hace un poquito más atrás, unos Hace unos añitos años. atrás, hace unos añitos. Y para, ¿verdad? Para futuros patólogos del habla o personas que estén considerando estudiar esta profesión, ¿qué cosas crees que debe considerar un estudiante, ¿verdad? Antes de aplicar a un programa. Pues hay programas de patología del habla en todas partes. En Puerto Rico hay un montón de programas. En Estados Unidos hay un montón de programas. Hay programas presenciales, programas virtuales. Fuera de los Estados Unidos también hay un montón de programas. Y así que las opciones son muchas, digamos. Ujú, Yo pienso, número uno, mirar los currículos. Sin embargo, cuando vemos los currículos, muy probablemente, en su mayoría, sean parecidos, ¿verdad? Con otros nombres, tal vez algunas clases estén fusionadas, otras estén ujú, separadas en electivas o lo que fuera, pero más o menos todos los programas van a tener básicamente lo mismo, y más si son programas acreditados por ASHA, ¿verdad? Porque ya entonces ujú. ASHA tiene unas exigencias que los programas tienen que dejarse llevar por esas regulaciones para poder mantener su acreditación, ¿no? Así que en ese sentido, pues más o menos es la misma información. Así que yo diría que luego de los currículos, ¿verdad? Ver también la facilidad o la conveniencia en términos de horario. Cada Importante. persona tiene una realidad distinta Ujú, y ahora muchas personas tienen responsabilidades que antes no teníamos cuando estudiábamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba maestría, yo no trabajaba, yo vivía con mis ujú, papás. Así que yo no tenía esa necesidad económica de sufragar X o Y gastos más allá de los míos propios. Y ahora esa no es la realidad de mucha gente. Así que ujú. buscar un programa cuyo horario, si necesitas trabajar, pues te permita trabajar. Eso es una de las cosas. Ujú, Y otra de las cosas es ver las letras pequeñas de los programas, que son, además de las exigencias que tal vez no están en el catálogo, digo, en el catálogo sí ujú. van a estar, pero que no están en el prontuario regular, Claro, esas exigencias adicionales que son importantes y las oportunidades adicionales que son importantes. En los programas académicos siempre se hacen cosas extra, ujú, investigaciones, eh,
salidas para hacer horas de práctica en escenarios que no son los regulares, ¿verdad? Pero que es una experiencia que va a ser de un fin de semana o de una semana. Esas cosas que te nutren más allá de las clases, que son súper importantes, pero Claro. esas cosas adicionales que te van moldeando y te van enseñando cosas que no están en el libro, pero que sí te ayudan a formar como especialista. Y ahí yo pienso que, ¿verdad? Estamos en la entrevista a Victoria, así que Ajá, ajá. tengo que dar mi ejemplo. Yo como directora he tratado de ofrecer eso a los estudiantes, de dar opciones de oportunidades que no necesariamente hay en otros programas, porque no conozco al detalle todos los programas Ujú, necesariamente, ujú, pero que son fuera de las clases, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos acuerdos colaborativos y distintas colaboraciones con ujú. empresas dentro y fuera de Puerto Rico, con organizaciones, y hemos traído proyectos que ya lo hemos hecho todos los años. Por ejemplo, desde el 2022, nosotros todos los cierres de práctica, además de darle información de licenciamiento a los estudiantes que se van, además de Ujú. darles algún taller que va a ser de beneficio, nosotros llevamos una mini feria de empleo. Y esos Ok, empleadores nos traen diversas, pues, información para los estudiantes claro. de forma gratuita. Y ellos tienen ahí empleadores locales de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, de Estados Unidos. Y eso es algo que es diferente, pero es algo que les ayuda a ellos. Antes de ese evento, les damos una charla de qué mirar en el contrato, porque yo quisiera que Eso todos se quedaran está en Puerto Rico, buenísimo. Claro. pero obviamente eso no va a ser la realidad. Así que pues tratamos de cubrir todas las bases. Todos los años, hace 4 años, traemos también un campamento multicultural. Traemos estudiantes con la compañía Therapy Abroad, estudiantes Ujú. de diversos lugares en Estados Unidos y vamos a una comunidad en Puerto Rico que tenga necesidad de unos días de estimulación de lenguaje para los niños. Hemos ido a Mayagüez, hemos ido a Vieques, hemos ido a Loíza, así que, y son experiencias que además de apoyar una población, una comunidad en necesidad, Ujú, ujú, los estudiantes de nosotros tienen esa experiencia de compartir con estudiantes de otro lugar. Este año, por ejemplo, vino a una universidad, pero los estudiantes que vinieron de esa universidad no eran necesariamente de Estados Unidos. Ellos estudian en Estados Unidos, mm, pero ujú. habían de Colombia, habían de Internacionales. México, habían de Haití, había de República del Congo, de la República de Etiopía. O sea, era una experiencia que esos estudiantes de Albizu que fueron no van a olvidar, definitivamente. Eh, Claro. Nosotros hacemos excursiones. Cuando vino, me falta la guagua escolar, eso no lo hemos hecho. Pero cuando vino Boris, la exhibición de La Boris, exhibición. lo hicimos una excursión como parte del curso de anatomía. Y estuvo bien chévere. Los profesores fueron, los estudiantes se tomaron fotos. Yo no pude ir. Hacemos una Pobrecita. salida, hacemos una salida a una escuela de educación especial que tiene estudiantes con impedimentos múltiples, diagnósticos bien complejos. Este es el segundo año consecutivo que vamos el viernes que viene, y hacemos rotaciones para que los estudiantes tengan la oportunidad de ver esos Eso te casos iba a que no decir. van a ver, que no van a ver en su práctica Es bien porque difícil normalmente practicar estos en esos lugares centros. no nos permiten Claro, estudiantes, exactamente. claro. Así que van a ver niños con gastro, con traqueotomía, encamados, con impedimentos múltiples, con sillas Ujú, motorizadas. Y eso es lo que, más allá del salón, ¿verdad? Esas son las cosas que nutren mucho al estudiante, esas experiencias fuera. Muchas veces se piensa que como son estudiantes de maestría en patología del habla y no son estudiantes de doctorado en ujú, filosofía de no sé qué, o van a tener un ujú, PhD, o van a tener, pues entonces el área esta de investigación también es otra que se menosprecia. ujú, Y ujú. es una de mis áreas que yo he tratado, y eso me ha costado un poquito, pero hemos logrado hemos tenido algunos logros en ese lado, de que los estudiantes participen en investigaciones. Yo tuve un estudiante que participó conmigo en una, y cuando se hizo la publicación, su nombre estaba en esa publicación. El año pasado tuvimos 4 estudiantes que hicimos una investigación conmigo en clínica,
y presentaron su póster de investigación en la Convención de Patología del Habla de New Jersey. ¿Verdad? Nunca habían ido a una convención fuera de la de Puerto Tremendas Rico. experiencias, Y son claro, experiencias que realmente nutren mucho, ¿verdad? Además de que ayudan a la seguridad al hablar en público, ¿verdad? Les dan otras cosas que son fuera de los libros. correcto, correcto. Y también ayudas desde un inicio, ¿verdad? Bastante al comienzo del programa, exponerlos a todas estas experiencias va formando el estudiante Ujú. desde una etapa más temprana, ¿verdad? No tienen que esperar hasta el final, el último año, quizás donde empieza la práctica Exacto, clínica, a empezar a conocer lo que hay en la realidad afuera del programa. Que exacto. está buenísimo, estas experiencias, estas excursiones, las giras, me encanta. Las giras. Eso, las giras universitarias. Exacto. Está muy, muy buena esa iniciativa y me imagino también que los estudiantes hablan de esto a otras personas que quizás futuros estudiantes que, mira, en mi universidad hacen esto, Yo hacen lo espero. otro. Yo también espero, porque Yo eso es trato algo que los que que están no es común. los que van, por ejemplo, a alguna de estas iniciativas y están en su segundo o tercer año, pues yo Ujú. les pido que cuando empiece el próximo semestre, pues los vayan conmigo al salón de primer año o segundo año para hablar de su experiencia, para motivarlos a que cuando llegue el momento del ofrecimiento de la actividad para ese grupo, Exacto, pues haya gente que se motive. Ujú. claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué cosas crees que las personas que están quizás mirando a estudiar esta profesión no saben de nosotros, ¿verdad? ¿Qué cosas no conocen que sí son importantes conocer antes de decidir, mira, esto es lo que yo quiero? ¿O qué deberían considerar En el área en general de la profesión, en general de la profesión? Ok. pues fíjate, este año me pasó en una de las entrevistas para nuevo ingreso. Ujú, Viene esta joven a entrevista para entrar en agosto al programa, pero según ella me va hablando de lo que ella le gusta y lo que ella quiere hacer, yo voy pensando, ella no quiere ser patóloga, ella está confundida de la profesión o ujú. del alcance de la profesión. Ella había hecho, recuerdo, un bachillerato en psicología, que Ok. muchos de nuestros estudiantes vienen con un bagaje ya Sí, background en su bachillerato. de psicología. Ujú. Pero ella me habla que ella quiere le gusta la población de autismo y ella quiere ser técnica de conducta en autismo. Ella me habla de Mm, EBA, ella me habla de muchas ujú, cosas y yo digo, yo pienso que ella no quiere ser patóloga, ella está confundida ujú. y ella quiere ser psicóloga, tal vez quiere ser especialista en autismo, pero nada de lo que ella me habla tiene que ver con comunicación. Así que yo creo que es bien importante ver el alcance de nuestra profesión al momento de escogerla. Y ahora yo creo que hay un boom de el tema de Medical SLP, que es muy Ujú. importante, porque es un área que tal vez había estado un poco rezagada y antes, cuando uno iba a un hospital, no veía nunca un patólogo. Ahora pues las cosas han cambiado para bien. Claro, Pero también creo que es importante que los estudiantes o futuros estudiantes de patología sepan, ¿verdad? Lo que hace un medical SLP, lo que no hace un medical SLP. Igual un patólogo a nivel escolar, especialmente cuando a lo mejor escuchan un patólogo escolar en Estados Unidos. No es lo mismo que un patólogo escolar en Puerto Rico. correcto. Porque en Puerto Rico es un patólogo que trabaja en una escuela o que va a una escuela, ¿verdad? No es un patólogo escolar como lo conocen en Estados Unidos. Exactamente. Así que ver las diferencias según el escenario de trabajo para saber realmente a lo que estás firmando, digamos. Yo creo que eso es de las cosas más importantes antes de escoger la carrera, estar seguro de qué es lo que yo voy a hacer cuando yo me gradúe, qué yo puedo y qué yo no puedo hacer. Correcto. En esos casos, yo siempre me acuerdo recomendar también así cuando trabajé en el programa, que hacía entrevistas y escuchaba quizás en un futuro que era su visión. Ahí nos dábamos cuenta también, exacto, como que espérate, no, eso no es realmente lo que hace un patólogo del habla. O solamente no es que yo quiero tener una práctica clínica, yo quiero montar una clínica.
Ese es Eso es el 85% de los futuros candidatos, de los candidatos a estudiar patología del habla, esa es su meta a largo tu plazo. meta, exacto, Montar una clínica una clínica. multidisciplinaria. Y aquí en la mente tengo, me voy a hacer multimillonario, me voy a hacer rico teniendo una clínica porque hay tanta necesidad, which es Ujú. cierto, hay una necesidad bien grande, pero no es tan fácil, no es No, no es así. para nada. Yo no tengo una clínica, pero admiro a todos y todas los que tienen. 100%, Que realmente es muy cuesta arriba y muy cuesta es arriba. una meta que mucha gente tiene, pero por desconocimiento, porque no ven lo Exacto. difícil que es y las trabas que hay a nivel gubernamental, Oh, la burocracia, el papeleo, los riesgos, ¿verdad? Yo he escuchado, hace poco escuché de una clínica altísimos. ¿verdad? Despidieron a un especialista porque había irregularidades, ¿verdad? En su documentación, en su facturación, y esos son riesgos que toma el dueño de la clínica, Claro hasta que legales. sí, O sea, claro realmente que sí. es mucho más difícil de lo que se piensa. Mucho, mucho más difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Y esos candidatos, yo siempre recomendaba, trata de buscar un sitio para que hagas un shadowing, ¿verdad? Para que Ujú. veas antes de tú aplicar, pagar una matrícula, para que veas en realidad cómo es Si que te se bate el gusta. cobre. Exacto, como decimos nosotros. Y sé de clínicas en Puerto Rico que están permitiendo ese shadowing a, Ujú. a candidatos. No sé, la universidad lo permite. Permite a personas venir a observar cómo es una terapia, aunque no sean estudiantes. Nosotros tenemos observaciones para los mismos estudiantes, Ok, de nosotros o estudiantes de otras universidades. ok, Tendría que verificar si hemos tenido la solicitud de una observación de alguien fuera, porque realmente pienso que no lo hemos tenido nunca, que ok. nunca hemos tenido esa solicitud. Así que realmente desconozco si ha sucedido, pero yo entiendo que el tiempo que llevo de directora me parece que nunca ha pasado. Que siempre son estudiantes. Eso es lo más común. Eso es lo más común. Pero ¿Y sí en qué clínicas carácter? privadas conozco porque me lo han, ¿verdad? Me han Sí, mencionado que yo sí, trabajaba, tenía a veces en estudiantes de clínicas. high school que... Exacto, Ujú. exactamente. Estudiantes de high school que están buscando qué estudiar, en qué especializarse, que todavía están ahí en el limbo o hasta de bachillerato. Yo también sé de prácticas privadas que sí permiten ese tipo de shadowing. Lo que sí se hace es, tanto para high school como para bachillerato, Ujú, se hacen visitas como guiadas a la ujú. institución Ok, y se pasan, ¿verdad? Se le explican todo lo que hay desde los salones, las oficinas de tecnología, las clínicas. ¿Verdad? Se les permite entrar, se les permite ver todos los espacios, la clínica de audiología, y pueden observar todo, tanto de high school cuando han ido, y de bachillerato también, para que, bueno, bachillerato a veces son adultos, ¿verdad? Que quieren volver a claro. estudiar una carrera diferente, y Sí, sí, también sí. se hace la visita guiada. ¿Y qué características o fortalezas suele tener un estudiante que termina siendo exitoso en esta profesión, en tu experiencia? Responsabilidad número uno y compromiso número uno, ambas están juntas. Y no solo responsabilidad y compromiso con ser puntual y llegar temprano o con llevar los materiales, eso es una cosa muy importante también, pero responsabilidad y compromiso con su aprendizaje. Eh, sí, y eso lo vemos desde que ya saben que van a faltar en 4 meses y te lo dicen con adelantado. Es que ese día yo tengo tal situación. Y uno dice, wow, Mm, faltan 4 meses, ¿verdad? Pero gracias por exacto. avisarme. Y también que lo notamos cuando ellos mismos te traen a clase o fuera de clase y que te paran, ay, profesora, es que asistí a una conferencia que yo no le pedí que fuera, yo no le dije que era voluntario, yo nada, pero lo hacen por motus propios, ¿verdad? Y uno ve que Ujú, tiene ese ujú. compromiso, ay, es que se quedaron con una duda y quisieron reunirse, ya el tema pasó, ya se acabó, ya cogiste la nota, sacaste A, pero como quiera, es que yo necesito volver sobre esto y volver a practicarlo y volver. Y ahí uno dice, esta persona no solamente quiere pasar la clase, Correcto. realmente quiere entender. Ujú. Estudiantes que van a la clínica y le piden a la
manejadora de casos o a la coordinadora de adiestramiento clínico que le presten una prueba, simplemente para verla. No tiene nada que hacer con ella, ¿verdad? Pero la quiere repasar, la quiere ver. Y hay uno ve que tienen compromiso con ellos mismos, Ujú, ¿verdad? Con su aprendizaje, que es lo que yo siempre les digo a los estudiantes. Ustedes tienen que tener compromiso con su aprendizaje primero. ujú, Y cuando llegan a práctica, eso siempre lo discutimos como facultad. Muchas veces pasa que un estudiante es ABC en el salón y cuando va a práctica es DEF. O sea, es completamente diferente. A veces para bien, a veces para ujú, no tan bien, ¿verdad? A veces uno ujú. dice, caramba, pero tan bueno que era en el salón, En la pero teoría, en clínica le cuesta. Y uno dice, pero si tú sabes el material, lo ujú, sabes. Hay veces que es el frío olímpico, claro. que tratamos de minimizar el frío olímpico porque empezamos a hacer experiencias clínicas desde el año anterior, pero Ujú, hay veces que uno ve que algunas poblaciones en particular les da el frío olímpico. Hay algunas poblaciones, a todos nos pasó yo creo que cuando estudiábamos o en la práctica, hay poblaciones que no nos gustan y por eso nos claro, refiere, ¿verdad? Pero en which práctica is no puedes fine, pedir. exacto. En práctica, Tienes si, que si te practicar. tocó la población que no te gusta, pues es la que hay. Ahí es donde el estudiante entonces quizás tiene que dar un mayor esfuerzo y ahí Exactamente, tú exactamente. ves Y la dedicación. se ve en ese estudiante que lo puedes tomar de dos formas. No me gusta y por eso lo hago de mala gana, o no me gusta y como no me gusta voy a dar 400% para salir de esto, ¿verdad? Y Exacto. eso se nota, y eso se nota. Y se ve también al contrario, un estudiante que uno dice, diantre, tuvo muchas dificultades en clase y de momento en práctica todo el mundo lo ama o la ama. Los Ujú, pacientes, los supervisores, los familiares, es como, wow, esta niña o este niño, ¿dónde te pongo? Y no había sido ese el ejemplo que había dado en clase. Así que las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Pero ujú. siempre responsabilidad y compromiso con ellos mismos y cuando lleguen a clínica con su participante. Nosotros tratamos de decirle, a lo mejor para ti es el participante de las 9 de la mañana, pero para Ujú. ese participante, las 9 de la mañana es la luz al final del túnel. Bien importante, claro. Así que el compromiso con ellos y con la persona que atienden es lo más importante. Así es, así es. Ahorita mencionaste la acreditación de los programas, ¿verdad? Ujú, Para los que no están familiarizados con este proceso, ¿qué significa realmente que un programa de maestría, en este caso de patología del habla y lenguaje, esté acreditado por la Academia en Audiología y Patología del Habla y Lenguaje, conocido como el CAA? ujú. ¿Qué es ese proceso? Pues mira, el CIA o el CA es la sombrilla, ¿verdad? Que nos acredita a todos, bajo la cual está ASHA. Ujú, Mucha gente dice, ay, estamos acreditados y ASHA nos visita. No es ASHA el que nos visita, ¿verdad? ASHA es la organización que cobija al gremio. Los que nos visitan son el CAA, ujú. que son miembros de ASHA, ¿verdad? Pero no es ASHA el que viene No es a... ASHA per se. Ujú, Exacto. El CAA es la agencia acreditadora que determina cuáles son las políticas, regulaciones, las leyes, por decirlo de alguna forma, que todos los programas académicos tienen que seguir para asegurar que los egresados de esos programas cumplen con las competencias académicas, clínicas, profesionales que debe tener un patólogo del habla y un audiólogo en el estado donde vaya a trabajar. ya. ¿Y por qué esto es importante para un estudiante al momento de escoger dónde estudiar? Es importante porque estas son unas de las letras pequeñas, ¿verdad? Hace Ujú, poco me reuní con una estudiante en mentoría y me decía, es que yo no sabía que, por ejemplo, las 400 horas de práctica clínica, ujú, que tenían que ser en todos los escenarios, porque y esto pasa mucho, los terapistas del habla muchas veces dicen, ah, pues ya yo hice práctica en terapia del habla con población pediátrica, así que ahora yo quiero que las 400 horas sean en población adulta.
Adulta, ajá. Pero son, ¿verdad? Hay que ver lo que permite y no permiten esas regulaciones del CAA, ¿verdad? Porque nosotros tenemos estudiantes que no van a venir con un bagaje en terapia del habla, que vienen de Ujú, comunicaciones, de psicología, de educación. exacto. Así que, pero para un estudiante que va a estudiar en un programa acreditado, el CAA es público, ¿verdad? Para todo el que desee buscarlo en su página web. Tiene todos los estándares, que son 6, que son las regulaciones que tiene que evidenciar el programa de estudio, y van desde currículo académico y currículo clínico, van desde gobernanza, que ahí podemos ver, hay programas académicos en y fuera de Puerto Rico, que el Ujú, director no es el director, es coordinador, ¿verdad? Y ahí ujú, entonces hay que ver, ellos deben evidenciar en su momento, ¿verdad? Cómo es esa gobernanza del programa. Hay un estándar de administración que tiene que ver con hasta con la limpieza, ¿verdad? Porque queremos asegurar wow. que esos estudiantes que estudian en el programa pues tengan un ambiente propicio, ¿verdad? Cómodo Ujú, y ujú, apropiado para el aprendizaje. Así que esos estándares cubren todo. Tecnología, eh, identificación de un estudiante virtual, ¿verdad? Que sepan que si Pepito Pérez es el que está matriculado en la clase, cuando se conecte a un examen virtual, realmente sea Pepito Pérez y no se haya claro, metido otra persona. exacto. Todo eso es parte de los estándares del CAA. Ya, entonces, un programa acreditado significa que ha pasado todas estas regulaciones, todas estas leyes están al día y ahí es cuando reciben o permanecen acreditados por el CAA. Exactamente. El CAA da la acreditación inicial por 5 años. Ok. Cuando viene la próxima visita, entonces se extiende a 8 años, y de ahí en adelante todas las visitas son cada 8 años. Las visitas presenciales, pero todos los años el programa debe de enviar un informe anual, ¿verdad? Valga la redundancia, Ujú, ujú. con las evidencias de todas esas regulaciones dentro de los 6 estándares. Claro, demostrando que están bajo las regulaciones establecidas por ellos. Ya, perfecto. Y también sé que muchas veces si el estudiante, voy a hablar del caso de Puerto Rico, cuando quieren ir a estudiar, a trabajar, perdón, a Estados Unidos, quieren venir a Estados Unidos a trabajar y se gradúan de un programa que no está acreditado, eso influye. Estoy en lo correcto. Correcto. Cuando un estudiante sale de Puerto Rico Ujú, con miras a trabajar en Estados Unidos en la inmensa mayoría de los lugares piden el examen de praxis. ujú. Entonces, no puedes tomar el examen de praxis si no te graduaste de un programa acreditado. Así que ahí habría un problema, porque no le permitirían, ¿verdad?, sacar el certificado de competencias clínicas porque no tienen el examen de praxis. Correcto. Que eso también es bien importante. Me imagino que Ujú, al momento de escoger un programa, qué cosas mirar es la acreditación, cuáles son los requisitos de graduación, porque si tienes en tu mente, si estás en Puerto Rico o quieres estudiar en un programa que está de Puerto Rico, porque también pueden solicitar estudiantes de afuera si hay ujú. la opción remota del programa, mirar todas estas, ¿verdad? Lo que ofrece el programa y todas estas características, porque si quieres después trabajar fuera de Puerto Rico, del país, tienes que Claro. ver lo que otros países o en vamos a pensar Estados Unidos, pide o solicita para poder trabajar con ellos, que eso he visto Sí. mucho, mucho que pasa. Y también por Eh, estado, ahora po- mismo, bueno, eso que mencionan, ¿verdad? Es lo primordial. Yo siempre le digo a los estudiantes, tal vez usted no se quiere mudar de Puerto Rico, y fantástico, yo nunca me mudé, ¿verdad? Y yo quisiera claro. que todos los que se gradúan, la mayoría se queden. Pero hay oportunidades que sí te brinda el tener ¿verdad? Estar graduado de una universidad acreditada. Si quieres trabajar para Estados Unidos, pero desde Puerto Rico, por teleterapia, Ujú, claro. necesitas haber tenido el certificado de competencias clínicas y el Praxis. En algunos hospitales, en algunos escenarios, si tú quieres ser supervisor de estudiantes desde tu práctica,
¿verdad? Pero recibir estudiantes, pues necesita el certificado también. Así que aún estando en Puerto Rico es importante. Y yo siempre le digo a los estudiantes que ellos en ese momento, cuando se van a graduar, ellos no saben lo que va a pasar en 5 años. Nadie sabe qué va a Nadie pasar sabe. en 5 años, dónde yo voy a estar o qué yo voy a querer estar haciendo. A lo mejor yo digo, ay, ya me cansé de esto, ¿verdad? No sé. Sí, sí, Y eso puede pasar. Y así pasó cuando se me presentó la oportunidad de tener estudiantes, de supervisar estudiantes de maestría. Yo saqué el certificado de competencias clínicas porque era como un paso. Hay que graduarse, hay que hacer esto y ya era como lógico. ya. No era porque yo quería hacer algo en Ujú, particular con eso. En ese momento yo no sabía que yo quería hacer con eso. claro. Pero cuando se me da la oportunidad, lo primero que me preguntan es, ¿tú tienes el certificado? Y fue, "Ah, casualmente lo tengo. No estoy haciendo Wow. nada con él, pero casualmente lo tengo y lo pude hacer. Yo tengo muchas amigas que no lo sacaron porque Ujú, no quisieron, porque no vieron la necesidad en un futuro. Y entonces yo les he dicho, necesito supervisores. Pero no lo tienen. Así que no no es lo tienen. una oportunidad laboral, digamos, o de experiencia, de crecimiento, de desarrollo, pues que no pueden tener Sí, si no tienes ese certificado. eso es Otra así. cosa que también ha sucedido en la Universidad del Viso y en otras universidades, porque pasó en ciencias médicas, lo recuerdo hace muchísimos años, no estuvieron acreditados por un tiempo, así que esas personas que se graduaron no podían sacar el certificado, pero abrieron una ventana para esos egresados que volvieran a Mm, tomar ciertas clases. Pasó en ciencias médicas, no recuerdo en qué año, y en Albizu, cuando yo era facultad regular, no era ujú. directora, hubo un grupo de 10 egresados que volvieron, ¿verdad? Se abrió esa ventana también y volvieron a tomar varios cursos. Yo los admiro porque hicieron prácticamente la maestría nuevamente, porque habían Wow, pasado demasiados años, y tomaron como la mitad de la maestría nuevamente wow. para poder tomar el praxis y sacar el certificado de competencias clínicas. Porque en su momento, ¿verdad? Eh, no Claro, lo vieron, ¿verdad? Como no lo vieron algo necesario. exacto. Sí, sí, sí. Yo era una de las que decía, yo nunca me voy de Puerto Rico, jamás. Yo me quedo en Puerto Rico, yo quiero trabajar aquí. Yo estuve en Puerto Rico unos años, pero siempre, in the back of my head, yo siempre decía, pero yo tan pronto pueda, voy a tomar el praxis porque uno nunca sabe. No, nunca Uno nunca sabe. sabe. Y ser puertorriqueños tenemos la ventaja de que podemos movernos a Estados Unidos en cualquier caso de una manera bien fácil, ¿verdad? Eso, literal, brincar el charco. Y ahora que mencionas eso, eh, eso pasó, bueno, antes de eso, déjame volver a lo de los Ajá, estados un momento. ajá, Cuando los estudiantes se van, que dicen, yo quiero trabajar en X estado, yo siempre les digo, busca las regulaciones de X estado. ¿Qué te cien por pide? ciento Mm, Hay cosas que hasta les beneficia a estudiantes que tienen la licencia de maestro en Puerto Rico, a lo mejor en ese estado todavía pueden mantener su licencia de maestro, Sí, porque volvemos, uno nunca sabe. uno nunca sabe. Hay veces que los estados piden XY, ¿verdad? Hay veces que tienes que tomar el examen del estado también. No solamente el de praxis, tienes también que tomar el examen de allá. Yep. En Puerto Rico hemos tenido estudiantes que vienen a hacer la maestría y son estudiantes de Estados Unidos. Hemos tenido de Nueva York, hemos tenido de New Mexico. Ujú, Y siempre les pregunto, ¿tú quieres vivir aquí o tú quieres regresar allá? Para que busques las regulaciones, porque aquí necesitas, eh, vas a coger un examen local y te ujú. van a preguntar de un código de ética que no es el código de ética que te van a preguntar si te regresas a New Mexico. Eso es un examen Exactamente. diferente, así que tienes que estudiar diferente. Aquí te van a preguntar de los sonidos del habla en español. Cuando vayas a Ujú. tomar el examen del estado de allá, te van a preguntar, ¿verdad? Así que esas particularidades hay que conocerla, porque entonces cuando vayas a tomar el examen, ay, pero yo no estudié eso, no sabía Exacto, que eso venía, ¿verdad? Así que es exactamente. importante. Bien importante tomar todas esas cosas en consideración porque es la realidad. Es la Ujú. realidad y cada estado tiene sus propias leyes, Tiene regulaciones y requisitos. sus particularidades. Y ahora cuando mencionabas lo de
que no te querías ir de Puerto Rico, Ajá. eh, pero decías que, ¿verdad? Siempre querías tomar el praxis porque uno nunca sabe. Eso es algo que para mí, el praxis, es importante que los estudiantes sepan, ¿verdad? Eh, Ser transparente con los estudiantes en relación a el examen de praxis y las puntuaciones y cómo eso afecta a la universidad. Ujú, Los estudiantes, al escoger una universidad acreditada, pues entendería yo, ¿verdad? Que quieren los beneficios de tener de ser egresado de una universidad acreditada y los beneficios, número uno, es poder tener el certificado de competencias clínicas. Pero ujú, también eso conlleva una responsabilidad. Y al momento de tomar el praxis, el saber que esto afecta las puntuaciones, ¿verdad? Digamos, ujú, de la universidad en cuestión de pase de examen, es importante que lo sepan. Y en Puerto Rico nosotros tuvimos unos años, yo digo con la Macacoa, cuando vino ujú. el huracán María, después cuando vinieron los terremotos, Los vino la terremotos, los pandemia, apagones. sí, hubo como los apagones, el verano del 19 fue como un tiempo que era como algo, todos los días pasaba algo, o ¿verdad? Sí. Cada temporada pasaba algo. Este, pero particularmente el huracán y el inicio de la pandemia hizo que mucha gente dijera, yo me voy a tener que ir de Puerto Rico porque aquí, después del Ujú. huracán, nos vamos a ir todos volando. Así, así que Me yo no río sé, ahora, pero qué triste, pero sí, sí, yo sí es sé. verdad. O sea, y tengo muchas amistades que les pasó, algunos regresaron bastante rápido, otros no, Pero porque había que era la resolver en ese momento. incertidumbre. Exacto, era la Claro. incertidumbre. ¿Y qué pasó con muchos estudiantes que se acabaron de graduar o se graduaban en ese año? Pues todo el mundo cogió el praxis para ver qué pasaba. Algunos lo cogieron sin Ujú. haber terminado las clases y esas puntuaciones se vieron reflejadas, ¿verdad? Entonces, nos afecta Claro. en cierta medida. Obviamente uno explica, ¿verdad? Mira la situación del país, pasó esto. Luego viene la pandemia y es lo mismo. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tener que trabajar remoto. Así que otra vez todo el mundo fue a coger el praxis sin necesariamente estar preparados, pero Ya. también sin la conciencia de que esto puede afectar el futuro del programa y puede Ujú. afectar a futuros egresados, digo, a futuros Correcto. candidatos a estudiar Sí, sí, sí. en el programa. Y ahí entonces cuando yo entro en el 2022 y veo los resultados de estas situaciones que no estaban en el control de la gente, porque yo no le puedo decir a una persona, no cojas el examen de praxis, ¿verdad? Correcto. Pero sí lo puedo orientar a Ujú. cuándo tomarlo según el ciclo de acreditación para que tengas la oportunidad de repetirlo si es necesario, ¿verdad? Puedo buscar Claro, y tener una probabilidad de pase más alta. Ya. exactamente. Así que eso, esa transparencia, eso, el hablarles en arroz y habichuela, como decimos, eso fue una Ujú. de las cosas que yo hice desde el primer día, ¿verdad? Nos sentamos todos y yo dije, ok, esto es lo que sucede. Es importante que ustedes tomen el examen. Yo sé que todos quieren ver what if, quieren ver qué pasa. Claro. Pues mira, vamos a hacer vamos a buscar una plataforma de repaso Ujú. donde te dé un examen de práctica para que tú veas what if. ¿Tú quieres ver el qué pasa? Exacto. Pues mira, esta es tu práctica, pero no me afecta, ¿verdad? Exacto. Y buscamos otros mecanismos para que no nos afectara y para que ellos estuvieran conscientes de que el mundo no se va a acabar si lo tomas ahora o lo tomas mañana o pasado, ¿verdad? Vamos a tomarlo Correcto, correcto. cuando es necesario tomarlo, sin, ¿verdad? Para tener, como dices, mayor probabilidad de pase y que no nos afecte, porque todos queremos mantener la acreditación y especialmente cuando si vemos que algún programa está en riesgo, ¿verdad? De probatoria, por ejemplo, o en Ujú. probatoria, y vemos que es por praxis, 99% de las veces no es porque los estudiantes no estén bien preparados. Yo estoy bien segura de eso porque ves los currículos, ves los libros actualizados, ves las Ujú. actividades que hacen, ves las evaluaciones de los profesores, entrevistas a los estudiantes. No es porque ellos no estén preparados, son otras cosas que vienen. Y esto a nosotros, por ejemplo, nos pasó. Nosotros estamos saliendo de la probatoria ahora, en 31 de agosto cierra el ciclo. Ya Este, mismito. y una de las cosas que hice fue esa. Yo busqué hasta investigaciones de predictores de éxito. Investigaciones que me decían, estadísticamente, un estudiante
tiene mayor probabilidad de pase de un examen cualquiera, de reválida Ujú. en cualquier disciplina, si lo toman entre X fecha y X fecha, ¿verdad? O sea, no es estudiar, no es inventar la rueda, reinventar la rueda, ya la Claro, rueda está inventada. Es correcto. organizarse y explicarle a los estudiantes cuando los Eso te estudiantes iba a decir. saben, cooperan. Claro, claro, esa parte de orientación y consultoría es bien importante porque yo fui estudiante también y a mí en mi caso no fue que me dijeron, no, no tomes el praxis ahora, tómalo después. Yo misma tomé mi decisión de tomarlo al final con el comprensivo, ¿verdad? Porque mi programa tenía un examen comprensivo y el praxis. Eh, y lo tomé los dos hacia el final y tuve, gracias a Dios, los pasé, ¿verdad? Los pasé de la primera. Pero también, como bien dice, si un estudiante toma esto a destiempo, cuando no está preparado, es Ujú. frustrante también para uno como estudiante. Ay, no lo pasé. Entonces ahora otra vez estudiar de nuevo. Y hay que estudiar porque hay que estudiar un montón. Y Sí. más si estás en Puerto Rico, este examen es completamente en inglés y todo es, la fonología, la fonética, todo es en inglés. Así que tú tienes que, el chip, cambiarlo y tienes que dedicarle tiempo para pasar el praxis. Ujú. Adicional a todas las otras cosas que tiene, que si práctica, que si esto, que si lo, o sea, Exacto. Y eso es afecta el estado challenging. de ánimo. Yo he tenido estudiantes que me dicen, ay, es que lo registré para X fecha, pero esa semana estuvo en el hospital con su hijo o se le murió su abuelito. Tú dices, realmente tu mente no está para No tomar un está para examen eso, ahora, ni claro, praxis, ni ninguno, ni el nada, examen de claro, guiar. O sea, tu exacto, mente no está exacto. en este momento. O sea, hay veces que es mejor ser proactivo, ¿verdad? Y escribir para posponer el examen, cambiar de Ujú. fecha, hasta que realmente tengas el tiempo de estudiar y la tranquilidad de poder tomarlo sin estrés. Eso es así, eso es así. Bueno, y no podemos tener esta conversación o terminarla sin antes hablar de un tema que está booming hoy en día y es la inteligencia artificial, ¿verdad? Esto es algo que está en across the board, no solamente en la patología del habla o en la salud, está a nivel general, mundial, todo el mundo está utilizando AI o inteligencia artificial de alguna manera. En tu experiencia como profesora, ¿qué papel crees que tiene la inteligencia artificial dentro de los programas de patología del habla y lenguaje hoy en día? Yo creo que la inteligencia artificial está en todos los programas de todo, de Ujú, escuela, bachillerato, maestría, doctorado, postdoctorado, los trabajos, en todo. Y creo que uno negarse o querer penalizar por el uso, ¿verdad? Simplemente porque usaste inteligencia artificial, tal vez es una mirada desde el desconocimiento o la negación, ujú, porque la inteligencia artificial no es ChatGPT, nada más, ¿verdad? Hay muchas correcto. cosas. Y sí, los patólogos del habla lo están usando mayormente para la documentación clínica, pero más allá de la documentación, yo creo que se debe usar para la creación de materiales, para facilitar la vida. Yo, por ejemplo, como administradora, yo hago las promociones, los calendarios, minutas, eh, organización de proyectos, iniciativas, todo con inteligencia Ujú, artificial me facilita un poco la vida. A claro. nivel de investigación, no porque uno diga usa inteligencia artificial es que no hiciste tu investigación, es que hay plataformas de investigación, de inteligencia artificial para investigación. Ujú, ujú, Eh, Ayuda con bases de datos, ayuda para mí que con casi todas las áreas, si no todas, claro, ¿verdad? Nos facilita, realmente, hasta personalmente, puedes hacer tu itinerario de viaje, tus vacaciones, y no tienes que estar literal. todo el día pensándolo, o sea, te ayuda, realmente facilita mucho la vida. Sí pienso que debe haber políticas en las instituciones, que las hay. Ujú, Si hay alguna que no la tenga, creo que está un poquito atrás. ujú, eh, Políticas más o menos detalladas o genéricas, ¿verdad? No importa, pero que sí se hable del tema. Sí pienso que es importante que se adiestre a la facultad porque los estudiantes se van a adiestrar por su cuenta, ¿verdad? Ellos van a buscar la correcto, manera y la van a aprender a usar. Eh, correcto.
pero mínimamente que la facultad de todas las instituciones, de todos los niveles, porque creo que hasta en la escuela, Ujú. deben estar adiestrados en el uso de algunas plataformas de inteligencia artificial. Y si pensamos en clases de bachillerato, ¿verdad? Que no es el caso nuestro, pero las plataformas que existen para clases de ciencia, para hacer laboratorios, para clases de historia que te llevan, te pueden llevar literalmente en un viaje por la historia, Sí, las posibilidades son infinitas. Me claro. parece que negarse es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Sí, y no, y quedarnos atrás en el tiempo, o sea, esta es la nueva realidad Ujú, y el futuro de todo, de todas las profesiones, o sea, en general, porque hasta los ingenieros, todo. Y yo lo veo como algo positivo, obviamente, como tú dices, siempre y cuando esté regulado, establecer unas políticas, ujú. porque estamos trabajando con personas, ¿verdad? Nuestro trabajo es relacionado a la salud y no vamos a Claro. dejar que quizás un robot o una máquina haga nuestro trabajo, porque nunca lo va a poder hacer. Mi perspectiva es que No, es que siempre no, vamos no a es tener, posible. exacto, siempre tiene que haber un humano Sí. detrás de este IA o AI para que entonces poder utilizarlo como un support Sí, o realmente es una herramienta, yo lo veo es como una una herramienta. herramienta. Así como la Exacto, computadora es una herramienta, pues la inteligencia artificial es una herramienta dentro de la herramienta, ¿verdad? Pero exactamente, no exactamente. pienso que vaya a sustituir la Ujú. labor de un clínico, no me parece, no creo, muy Sí, difícil. yo tampoco. Quizás en 100 años que no vamos a estar aquí, pues no sé cómo se verá, pero Exacto. no sé, pero yo pienso que no, que también el poder humano y esa también, esa conexión que nosotros establecemos, ese rapport con nuestros participantes, pacientes, Ujú. estudiantes, es muy necesario y es parte de nuestra profesión también, lo social, ¿verdad? Esa comunicación social. Y eso no te lo va a dar nada que no seas tú mismo. Exactamente. Otra persona, otro ser humano. Correcto. Victoria, ¿y ¿cómo te imaginas la práctica de nuestra profesión dentro de 10 años? No sé, pero yo quisiera que en Puerto Rico, tal vez porque estoy más ahora en el área de la academia, ¿verdad? Que Ujú, en Puerto Rico se haga más investigaciones con nuestra población en el área de patología del habla. Porque en la academia nosotros enseñamos pruebas de evaluación, enseñamos técnicas, pero casi nada de lo que enseñamos se probó con población puertorriqueña. ujú, Y yo quisiera que la gente viera la posibilidad de crecimiento de la población a través de la población, no de la profesión, a ujú, través de la investigación. Que vean que este nicho que yo tengo aquí en mi práctica, ¿verdad? Tengo, por ujú, ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, mi grupo de Paxby, esta población de jóvenes adultos que yo puedo sacar a nivel de datos que pueda ayudar en el futuro a otras personas que tengan este mismo perfil, que en 3, 4, 5 años una familia esté pensando qué voy a hacer con mi hijo cuando salga de cuarto año y que pueda encontrar datos que digan, ay, mira, a otra gente también le pasó esto, hicieron X, Y, Z, ¿verdad? Y lo mismo con los diagnósticos raros. ujú. Cuántas familias con hijos con un diagnóstico raro busca información de esa condición y no la encuentran porque es que, ¿verdad? Es un síndrome raro, o en Claro. Puerto Rico había uno en no sé cuánto. Ujú. Así que yo creo que si en 10 años nuestra profesión ayuda a aumentar las investigaciones con la población puertorriqueña, eso sería maravilloso. Bello. Genial. Sí, estoy de acuerdo. Con nuestro dialecto, con nuestro español, Exacto. con las necesidades de la isla, Con las con, realidades. con las realidades, en lo que dijiste, en los impactos de los huracanes, de los apagones, se va la luz todos los días. Eso es algo que no Sí, está estudiado suficientemente y cómo impacta la comunicación. sí, hace poco yo tomé un taller y estuve conversando ¿verdad? La gente con las que cogí el taller
y hablábamos de las particularidades de algunas familias, por ejemplo, que tienen hijos con diagnóstico de autismo o algún otro Ujú, diagnóstico que se ve en el que se ve impactada la alimentación, ¿verdad? ujú, ujú, Eh, y entonces va el terapista a su casa y le dice, no, es que tiene que comer más de esto o más de lo otro, o tiene que comer, ¿verdad? Pero cuando vemos la realidad de esa familia es de bajos recursos, no es que el niño sea picky eater, que no es el término, ¿verdad? Pero ujú, ujú. no es que el niño sea maramañoso con la comida, es que, bueno, además que lo es por su diagnóstico principal, ¿verdad? Pero el problema es más allá. No le podemos decir a una familia, es que necesitas comprar yogur de esta marca. Si la Exacto, familia, ¿verdad? El budget que tiene para comprar, prefiere comprar nuggets congelados porque se los va claro. a comer y porque duran más, el yogur se daña en 2 o 3 días y nadie más se lo come. Ujú, Los vegetales, las frutas que son mucho más caras, requieren, ¿verdad? Para presentación bonita y más rica para los niños, requieren de otros claro, ingredientes que son más costosos. Así que exacto. son muchas cosas, no es solamente eh, lo que vemos en el diagnóstico, es la realidad de la familia socioeconómica. Ujú, Si viven en un lugar que se va la luz, pues no pueden tener comida que se vayan a dañar que o se tanta dañe, comida que se daña, claro. tienen que tener muchos alimentos no perecederos. Ujú. Y ahí viene entonces esa otra parte de no es que los papás no cooperen, es que realmente, ¿verdad? Hay una línea bien fina entre lo que La pueden hacer. realidad de ellos es otra. Exacto. Y eso no se ve en los libros, ¿verdad? Eso no se ve en las investigaciones que se hacen porque no se ve la realidad de Puerto Rico o de muchas familias en Puerto Rico. Eso es así. Así que vamos a ver si muchos estudiantes más y personas profesionales que se interesen por la investigación Claro, sí, los tomen que ya esa están iniciativa. graduados, los Claro, profesionales, sería. claro. Y muchas veces tienen los datos en sus clínicas. Es simplemente, ¿verdad? Pues preguntarle a las familias si desean participar. Mucha gente va a estar de acuerdo en participar. Yo creo que realmente es que no se les da la oportunidad, pero si se les diera, yo estoy segura que la inmensa mayoría de las familias estaría de acuerdo en participar. Estoy segura que sí también. Bueno, tu historia demuestra que nuestra profesión puede tomar muchísimas formas, ¿verdad? Desde clínica, academia, liderazgo y desarrollo de programas e investigación. Así que gracias por compartir tu historia, tu experiencia y por todo lo que estás haciendo con los estudiantes, con otros colegas y participantes, porque sigues trabajando indirectamente quizás con una población que necesita mucho. Así que mil gracias por tu tiempo nuevamente y Gracias a ti por la sí, y te invitación deseo y el el mejor de los ratito. éxitos. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.